Hola a todos, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Maximiliano Doncelli, jefe de Research de Invertir Online, y en esta edición les vamos a estar contando cómo posicionarse ante un contexto de mayor inflación en Estados Unidos. Para entender un poco el contexto actual de lo que está pasando en la economía norteamericana, el día miércoles 12 de mayo se conoció el dato de inflación del mes de abril, que fue el 4,2% interanual. Este dato sorprendió negativamente al mercado, ya que esperaba un 3,6% interanual y estuvo también por encima del 2,6% del mes anterior. Hay que tener en cuenta que este dato fue el más alto desde septiembre del 2008. Si bien es verdad que hay un efecto base, ¿a qué llamamos un efecto base? Básicamente lo que tuvimos el año pasado, no solo en Estados Unidos, sino en la mayoría de las economías del planeta, fue que al tenerse que cerrar debido a la pandemia del COVID-19, hubo una caída tanto de la oferta, pero mucho mayor caída de la demanda, lo que ocasionó un efecto negativo en los precios. ¿Qué quiere decir? Que hubo deflación, o sea, hubo baja de los precios. Entonces, en este contexto, al comparar en términos interanuales, hay lo que se conoce como un efecto base. Vos estás comparando con un mes de baja inflación, con lo cual los interanuales suelen dar más alto en este contexto. Sin embargo, la realidad es que el dato, cuando uno va al mensual para corroborar si es un efecto base o no es un efecto base, se encuentra que la inflación del mes de abril fue del 0,8% y también estuvo en el nivel más alto del 2008. Yendo a la inflación núcleo, para tener presente que la inflación núcleo es la inflación que sigue la Fed y tiene en cuenta básicamente la exclusión de bienes como por ejemplo combustible y alimentos que son más estacionales o que presentan una mayor volatilidad. Esta inflación núcleo en términos interanuales fue del 3% y del 0,9% mensual. No solo se ubicó por encima del objetivo de la Fed del 2%, sino que estuvo por encima de lo esperado por el mercado y es el valor más alto desde 1996. Entonces, en este contexto, el dato de abril, que fue muy negativo, aunque hay que remarcar que viene subiendo la inflación en los últimos meses, la Fed ha dejado bien en claro que considera que la inflación es algo transitorio y por ende la entidad monetaria no requiere un ajuste en su política, ya que estos factores desaparecerán con el tiempo. Ahora, cuando uno revisa lo que sucedió en el mes de abril, uno encuentra que el argumento de efecto transitorio tiene una parte de razón, en el sentido de que, por ejemplo, durante abril los aumentos estuvieron impulsados en la suba del 10% de los autos y camiones, una suba mensual del 2% de la electricidad, una suba mensual del 1,5% de transporte y una suba del 1% de alimentos. O sea, hubo subas muy fuertes en el mes que cuando uno considera como un todo, impactó en el dato de inflación mensual. Sin embargo, más allá de estos efectos transitorios, uno encuentra que también hay un efecto más de largo plazo y que nos hace pensar que la inflación de Estados Unidos será persistente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la balance de la Fed creció fuertemente por la pandemia, un 75% anual, y cuando uno observa la liquidez del sistema financiero en Estados Unidos, que en términos económicos se conoce como agregado monetario M2, en términos reales creció un 23% y es uno de los valores más altos prácticamente de los últimos 40 años. O sea, hay mucha liquidez en la economía y en liquidez que justamente requieren mayor demanda de bienes y empujan los precios. ¿Qué está pasando con el mercado? O sea, ¿qué considera? ¿Es transitorio o no transitorio? Bueno, el mercado está en un intermedio, o sea, considera que es menos transitorio que lo que tiene presente la Fed, pero cuando uno analiza los datos del mercado, que generalmente se extrae a través de la inflación break-even de 5 años, uno ve que el mercado está esperando una inflación en los próximos periodos alrededor del 2,6% por debajo del nivel que tuvimos en abril. O sea, el mercado está en intermedio entre el objetivo de la Fed y el último dato. Entonces, recapitulando, digamos, tenemos una situación donde tenemos una inflación que más allá de transitorio uno esperaría que persista en el tiempo, el mercado lo descuenta así y uno tiene que entender cómo arma una cartera de inversiones en un contexto de mayor expectativa de inflación.
Bueno, el primer dato que hay que tener en cuenta es que el día 12, cuando salió el dato de inflación, los mercados reaccionaron negativamente con caída generalizada en todos los activos financieros. Sin embargo, cuando uno busca la historia y uno se remonta a un periodo bastante prolongado, uno encuentra de que las acciones suelen tener una buena performance en contexto de mayor inflación, siendo las empresas de small cap y las empresas de valor las que performan por encima del S&P 500. Fíjense que en promedio diario el S&P 500 tiene un retorno del 0,45% cuando las expectativas de inflación suelen aumentar, mientras que las empresas small cap y las empresas de valor suelen tener un retorno diario del 0,66 y el 0,53. En todos los casos son retornos positivos en contexto de inflación. Yendo a sectores, ¿en qué sectores conviene estar posicionado cuando hay inflación? Bueno, aquí se destacan los sectores financieros y los sectores cíclicos. Si descomponemos un poco, digamos, yendo a un mayor detalle, encontramos que los sectores ideales para estar en un contexto de mayor inflación son energía, que uno puede estar posicionado a través del ETF XLE, industria, que uno puede estar posicionado con el ETF XLI, materiales básicos, que uno puede estar posicionado con el ETF XLB, y financiero, que uno puede estar posicionado a través del ETF XLF. En todos los casos son sectores que suben cuando aumenta la inflación y están por encima del promedio del mercado, que lo podríamos representar a través del S&P 500. Ahora bien, pensemos en un inversor, digamos, para el que quiere operar en Estados Unidos, tenemos los ETFs identificados. Ahora yendo a un inversor que opera de Argentina, en este caso no tenemos ETF, tenemos que ir a CDRs. Y acá un truco o una recomendación es que uno puede buscar, yendo al ETF particular, por ejemplo XLF, cuáles son las empresas que componen ese ETF. Y por ejemplo acá encontramos que hay un 44% del ETF que la componen empresas que tienen CDRs en Argentina. Por ejemplo, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Goldman Sachs. Todas estas son parte del ETF XLF, que vimos que suele tener una buena performance con mayor inflación y se pueden operar de Argentina a través de los ETF y representa el 44% de ETF. O sea, uno puede armar una cartera con estas 6 acciones y estar posicionado prácticamente con el mismo ETF que tiene una buena performance en mayor inflación. Dijimos que también energía e industria serán otros 2 sectores y también por ende ETF que suelen performar bien con mayor inflación. En este caso tenemos 2 CDR que representan el 44% de este ETF, que son ExxonMobil y Chevron. Y por el lado industrial tenemos básicamente 4 ETF que representan el 17% del ETF, donde está General Electric, Caterpillar, 3M y Union Pacific. Entonces, como resumen, vimos que en un contexto de mayor inflación conviene estar en acciones de Estados Unidos y destacando básicamente el sector financiero, el sector industrial, el sector de materiales básicos y el sector de energía. Ahora veamos muy rápidamente para terminar cómo podemos operar desde Invertir Online. Tenemos 2 opciones. Los que quieran operar desde Estados Unidos pueden operar ETF o acciones, las que estuvimos mencionando, que es básicamente seleccionando la opción Mercado de Estados Unidos y con el ticker, por ejemplo, XLB, que es el de materiales básicos. Y para el que quiera operar Argentina, vimos que hay CDR muy interesantes que permiten estar posicionados en sectores beneficiados con mayor inflación. En este caso deben seleccionar Mercado Argentino y el ticker, por ejemplo, acá traje Bank of America. Bueno, espero que les haya servido y que les haya interesado. Muchas gracias.